Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Marcos Avilés, soy el director de Learn Chile y estamos dando inicio a este encuentro de redes para la internacionalización de la educación superior en América Latina. Vamos a tener una jornada muy interesante esta mañana. Quiero darles a todos y a todas la bienvenida. Tenemos un panel integrado por representantes de 6 países esta mañana. Al mismo tiempo quiero saludar a todas las personas que se están sumando. Tenemos registro de personas que van a estar presenciando y participando de este encuentro, que son de alrededor de 15 países, y la verdad es que estamos muy contentos de poder aprovechar la tecnología para poder hacer este acercamiento entre las redes de internacionalización de la educación superior. Sandra Guarín está conectada también. Sandra, ¿estás ahí para que demos la bienvenida? Sí, Marcos, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Desde la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI, muy complacidos con este primer encuentro de redes, una oportunidad para la cooperación. Y bueno, pues transmitirles nuestro mensaje de satisfacción después de haber logrado reunir 6 redes de la región, tener este encuentro hoy y sobre todo poder poner en marcha una serie de iniciativas que les vamos a presentar en el transcurso de la jornada. Muchas gracias a los rectores. Y bueno, la RCI es una red abierta, inclusiva, siempre abierta al diálogo y a la colaboración, y es la razón del por qué esta iniciativa y el interés de participar y construir juntos por el fortalecimiento, pues, de nuestro sector y bueno, a través de la internacionalización de la educación superior. Muy bien, Sandra. Muchas gracias. Quisiéramos de inmediato darle la palabra a los representantes de las redes que nos acompañan hoy. Quisiera en primer término darle la palabra a César. ¿Estás escuchándonos? César Gutiérrez de AMPEI, para que pueda presentarse, por favor. Claro que sí. Muy buenos días, Marcos, y buenos días a todos los compañeros panelistas de las distintas redes o asociaciones que están impulsando el tema de la educación internacional a nivel superior en los diversos países que ya comentaba tanto Sandra como Marcos, y un agradecimiento también a los 2 rectores que nos acompañan de Chile y de Colombia. Y primero que nada me gustaría agradecer el liderazgo que ha tomado en Chile ahí a través de Marcos y los colegas de RCI con Sandra, de reunirnos a todos, a las asociaciones que creemos tienen mayor relevancia en Latinoamérica en los temas de la educación internacional. Nosotros desde AMPEI, que es la Asociación Mexicana para la Educación Internacional, estamos abocados a estrechar los lazos de cooperación con las instituciones y las asociaciones que buscan en su actividad el desarrollo de la cooperación internacional en aras de la cooperación académica, el intercambio estudiantil, el desarrollo de investigación conjunta. Y en este sentido, bajo las circunstancias y el contexto que ya todos conocemos ante, una pandemia sin precedentes en la historia moderna, creemos que hoy más que nunca son tiempos de ser solidarios, y qué mejor que poner el ejemplo desde un abrazo muy fraterno desde lo virtual entre todas las asociaciones para la educación internacional latinoamericanas. Entonces, de manifiesto les expreso a nombre de nuestra asociación y de las instituciones que agremiamos la voluntad para cooperar en los trabajos que ya durante este webinario irán planteando los moderadores. De antemano, muchas gracias por la invitación, AMPEI, a participar, y quedamos atentos a los trabajos que se van a ir desarrollando. Muchas gracias, Marcos. Perfecto, César, muchas gracias. René, ¿estás conectada? Te quisiera dar la palabra para que te presentes y nos des un saludo, por favor. Hola, buenos días a todos y a todas. René Sigman, la directora ejecutiva de FAUBAI, y hablo en nombre también de nuestra presidente, María Leonor,
Maya, que está acá con nosotros participando en el webinario. Entonces, la FAUBAI es la Asociación Brasilera de Educación Internacional, se creó en 1988, son 32 años, es una asociación sin fines de lucro que reúne a los responsables, los gestores de las oficinas de relaciones internacionales de institución de educación superior en Brasil, públicas y privadas. Son 240 miembros actualmente. FAUBAI en estos más de 30 años ha tenido cada vez más una importancia, es un actor importante en el contexto de la educación internacional. Tiene una presencia desde hace muchos años, décadas, en los más importantes eventos, discusiones, foros y ferias de educación internacional todos los años. Fines de abril, desafortunadamente este año no hemos podido realizar la conferencia anual de FAUBAI, que en general reúne como 600 participantes de más de 30 distintos países. Las acciones de FAUBAI, los grandes objetivos es promocionar el sistema de educación superior Brasil en el mundo, es sobre todo el proceso de internacionalización en las instituciones brasileras. Es con mucho gusto que yo y la presidenta María Leonor y todo el equipo directivo, y sobre todo los miembros, los socios de FAUBAI, estamos muy entusiastas con la participación en la nueva red de redes de educación internacional e internacionalización en América Latina. Abrazos virtuales a todos. Gracias. Gracias, René. Quiero dar la palabra a Daniel Antenucci de FIESA Red Ziun. Adelante, Daniel. Buenos días o buenas tardes, depende de dónde estemos, dónde estén. Primero que todo, agradecer a Learn Chile y a RCI por generar esta sinergia entre nuestras redes, que es tan necesaria en estos tiempos que perfilan una nueva dinámica de la educación superior que necesariamente involucra a la articulación de la región. Necesitamos articularnos como región. Generalmente tenemos agendas individuales y bidireccionales y es muy propicio el trabajo en red en América Latina en general para generar para trabajar sobre este nuevo escenario. FIESA es la Feria Internacional de Educación Superior Argentina, que depende de Red Ziun, del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional Argentino, con sus 57 universidades públicas, pero a la vez FIESA recibe el apoyo del CRUP, que son las universidades privadas de Argentina, que son cerca de 63, y también de la agrupación de instituciones o redes como AUGM, el Grupo Montevideo, y otras. En ese sentido, FIESA en su segunda edición es parte del sistema nacional. La primera edición se hizo en Cuyo, en la Universidad Nacional de Cuyo, como una iniciativa individual que ahora pasó a sistema e intenta vertebrar acciones de América Latina hacia las relaciones sur-sur y regionales, que tenemos objetivos y problemáticas similares. Así que muy bienvenido a este espacio y felicitaciones. Gracias. Bueno, tenemos también conectado y los vamos a saludar de inmediato al rector Christian Schmitz, rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile, quien en breves minutos más nos va a entregar también unas visiones. Quisiéramos saludarlo y que él pudiera entregar un saludo ahora al inicio. Y gracias, Marcos. Un gusto saludarlos a todos los amigos latinoamericanos. También agradecer este espacio de compartir entre nuestras universidades y alianzas o asociaciones que tienen un mismo ideario y el referente del cual voy a hablar más adelante. Así que muchas gracias ya y estoy muy expectante referente a este encuentro y sobre todo de las redes que vamos tejiendo. Muchas gracias, rector Schmitz. Y asimismo al rector Alejandro
Alejandro Ceballos de la Universidad de Manizales, que está aquí, que allá nos contaba antes, incluso que tiene fuertes vínculos con nuestro país, con Chile. Rector Ceballos, un saludo, lo dejo con la palabra para que usted haga lo propio. Muchísimas gracias, Marcos. Un saludo para todos ustedes, particularmente para Sandra Guarín, porque Sandra es la culpable de que esté yo aquí participando en esta actividad, pero me siento supremamente complacido por una razón muy sencilla. He sido una persona que cree en la internacionalización firmemente. Con Margarita López, que es nuestra directora de la Oficina de Internacionalización, hemos tratado de fortalecer mucho la Oficina de Relaciones Internacionales de la universidad, y yo creo que hoy más que nunca necesitamos todas las universidades de la experiencia de ustedes y lo que podamos compartir a través de este tipo de actividades, porque es la única forma en la que vamos a poder salir de esta situación, y es con el compromiso de todos. Así que muy complacido de estar acá, es un gusto enorme, y espero que la información que les tengo para más adelante sea de utilidad para todos, pero sobre todo un insumo de trabajo para la reflexión y para fortalecer estas relaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Corrijo, Universidad de Caldas, un error de la transmisión en vivo, le vamos a echar la culpa. Y quiero darle la palabra a Mariela, también conocida, Mariela Olivo. Ella es la coordinadora de Ready Perú, Red Peruana de Internacionalización de la Educación Superior Universitaria, y amiga. Mariela, adelante, por favor. Gracias Marcos. Buenos días a todos. Un especial saludo a los rectores Schmidt y también al rector de la Universidad de Caldas, por supuesto, al doctor Ceballos. Tengo que transmitirles el saludo de todos los miembros de Ready Perú. En la actualidad somos 15 universidades, tanto públicas, privadas, no solo en Lima, sino también en Arequipa, en Piura, en Cusco, en Huancayo, las que formamos Ready Perú. Les cuento rápidamente, nosotros somos una red joven, nos organizamos y bajo la firma de los 7 rectores de las universidades fundadoras, se crea Ready Perú con la misión y el compromiso de contribuir a todo el sistema de educación superior en el Perú, en específicamente el tema de internacionalización. En estos ya 4 años de existencia, somos ahora 15 universidades. Si bien, como les decía inicialmente, nuestra red de joven, todas ellas, todas las universidades que somos parte de la red, estamos en diferentes disciplinas y tenemos muchos años ya actuando en el campo internacional, y ese es nuestro compromiso, el de, como hoy, estar acá con ustedes muy contentos y muy honrados de participar con toda la región. Gracias Marcos. Gracias, Mariela. Bueno, hemos hecho esta primera ronda de presentación y queremos compartir con ustedes qué es lo que vamos a tener durante esta jornada respecto a lo que será el programa. Voy a compartir con todos ustedes mi pantalla para que podamos ver la presentación de continuidad que tenemos, de manera de poder ir dando justamente este espacio para que todos podamos estar en la misma, siguiendo precisamente la continuidad de este trabajo. Como ustedes pueden ver, somos 6 redes, ya han escuchado a los representantes, hemos saludado a los rectores, y tenemos un programa que ya hemos comenzado naturalmente, y en este programa vamos de inmediato a revisar el sustrato común que compartimos entre todas las redes, los propósitos y los retos. Luego vamos a tener la exposición del rector Christian Schmidt, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y que también es el responsable de las relaciones internacionales del Consejo de Rectores de Universidades de Chile, el CRUCH. Luego, Sandra Guarín va a estar presentando las propuestas de trabajo de las redes y los próximos pasos, y así como también lo que serán las fechas en que vamos a tener el trabajo que se va a ir desarrollando. Asimismo, vamos a tener algunas presentaciones relacionadas con algunos aspectos de actividades que están en este momento en curso, como por ejemplo las actividades que está desarrollando FAUBAI a través de su proyecto Tomorrow, Global Perspective para las instituciones de educación superior, y también lo que va a ser la CHEC próximamente en el mes de agosto. Vamos a tener
por cierto, la presentación del rector Alejandro Ceballos, que nos ha entregado su saludo, rector de la Universidad de Caldas, y finalmente una ronda de preguntas y de comentarios. Al iniciar esta parte, quiero hacer una mención también a los rectores que nos acompañan en esta oportunidad. En particular, quiero agradecer muy especialmente a la Universidad Católica Colombiana y a su rector Francisco Gómez Ortiz, el doctor Francisco Gómez Ortiz, y también en particular saludar a Patricia Serrano, que junto con Sandra Guarín fueron las personas que primero acogieron el desarrollo de esta iniciativa y que hemos estado trabajando, y en particular en el desarrollo de conceptos que ha hecho Patricia Serrano para contribuir a que nuestros socios se pudieran ir sumando. Así que un especial saludo para la Universidad Católica Colombiana, su rector y su directora de Relaciones Internacionales. Sandra, tú estás conectada. También tenemos otros rectores que quisiéramos mencionar en esta parte del inicio. Sandra, ¿estás por ahí? Yo estoy por aquí. Sé que rectores colombianos, teníamos prevista la rectora de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, estaba el rector de la Universidad Antonio Nariño, y no tengo el registro a la mano, pero seguramente tenemos otros rectores que nos acompañan. Un saludo muy especial a todos ellos. Gracias, Sandra. También queremos saludar, no lo presentamos en cámara, pero está con nosotros también Camilo Forero. Camilo va a estar, Camilo Forero, bueno, él está a cargo en esta oportunidad de todo lo que es la comunicación a través del chat, porque como ustedes pueden entender, esta interacción es una interacción amplia, es una interacción en que muchas personas están dejando sus preguntas, están haciendo sus aportes a través del chat, que es que nos permite esta plataforma. Por lo tanto, Camilo va a estar atento a ese canal también, para que cuando llegue el momento de las preguntas podamos compartir algunas de ellas, y las que no sean respondidas a lo largo de la sesión se van a poder derivar posteriormente para que también podamos seguir compartiendo la información que a través de ellas se consulta. Yo quiero pasar en la siguiente lámina a explicarles brevemente cuál ha sido el propósito de nuestra interacción, de nuestra iniciativa. Esta sesión que tenemos hoy es una parte de un trabajo que ya venimos realizando desde hace algunas semanas con todas las redes, que tiene como propósito, como ya se ha estado anticipando, tiene como propósito poder vislumbrar algunas líneas de trabajo que nos hagan de alguna forma pasar de la reflexión que hemos venido desarrollando a partir de lo que ha significado esta situación, esta pandemia que hemos debido enfrentar en común entre nuestros países. La verdad que la reflexión ha sido muy rica, ha sido muy extensa también, y con las redes hemos coincidido en que se hace necesario, junto con esta reflexión, hacer algunas propuestas para que podamos avanzar y vislumbrar cómo podemos adaptar nuestras acciones, cómo podemos adoptar algunas nuevas, cómo podemos ser creativos en estos tiempos difíciles y con tanta incertidumbre que naturalmente todos constatamos. El eje que nos une, como es evidente, es la internacionalización de las instituciones de educación superior, pero por sobre todo el impacto que esta dimensión puede tener en una mayor cantidad de personas que se vinculan a través de nuestras propias instituciones en todos nuestros países. Por lo tanto, esa fue de alguna forma la propuesta inicial, esta propuesta un poco aventurada, dado que naturalmente todos hemos tenido que trabajar en actividades de contingencia, en actividades de contención, y hemos podido de alguna forma alcanzar estos mínimos que voy a continuación presentar en un trabajo bastante dinámico, yo debo decir, con mucha voluntad, con mucho interés de todas las redes por poder comenzar a trabajar y pasar de esa necesaria reflexión también a un ámbito mucho más de acción. Quiero simplemente mostrar esta lámina porque hoy día estamos acá reunidos 6 redes que agrupan a prácticamente 700 instituciones de educación superior. Ahí ustedes pueden ver los números: la ANPEI 157, FAUBAI 240, FIESA y todo lo que es la red que le da soporte, la red SIUN 160, Learn Chile 24 instituciones, la RCI con 100 y Ready Perú, que registra 15 instituciones de educación superior. Todos estos números ustedes pueden entender que son números que son dinámicos, que van creciendo, que van cambiando, y precisamente esta sesión tiene como propósito dar a conocer lo que estamos haciendo. Hay
Hay muchas instituciones que están conectadas, hay muchos colegas y amigos que están conectados. Tenemos en este momento a más de 400 personas que están conectadas en línea, lo que es muy interesante porque también puede dar a conocer lo que hacemos en las redes y, ¿por qué no?, estimular que se incorporen otras. Nuestras redes comparten algunos propósitos, y la verdad que la primera parte del trabajo que hemos hecho a lo largo de estas semanas ha sido precisamente el de buscar esas convergencias, el de buscar ese sustrato común que yo mencionaba, y en eso está lo que hemos resumido, sintetizado como nuestros propósitos. En general, los propósitos tienen, como les decía, la característica de estar en torno a la institución, a la extensión de la internacionalización, buscar nuestras redes, la mejor articulación para que las instituciones puedan alcanzar mayores estadios de internacionalización. También las redes en muchos casos buscan, hemos pretendido ser contrapartes de actores y tomadores de decisiones en nuestros países a nivel de política pública, dialogando con el sector gubernamental, colaborando en la implementación de estas. Por cierto, la movilidad siempre es un tema que, lo vamos a descubrir ahora, está muy asociado con la motivación principal de la internacionalización. Sabemos que la internacionalización es mucho más amplia, mucho más rica, y que puede contribuir no solamente a esa dimensión. También nuestras instituciones y nuestros países buscan la visibilidad de sus propios sistemas, destacar, por cierto, fortalecer a través de la internacionalización sus procesos de aseguramiento de la calidad, fomentar la investigación, la internacionalización de la investigación, incentivar y visibilizar también prácticas innovadoras. Muchas veces hablamos de la adopción y compartir buenas prácticas, y justamente estos propósitos, como ustedes pueden ya constatar, son compartidos entre todas nuestras redes de los 6 países que hoy día estamos realizando este encuentro. Asimismo, yo hablaba antes de lo que es la reflexión que se ha venido dando de un tiempo a esta parte. Naturalmente, ha sido muy necesario escucharnos, ha sido muy necesario también escuchar a otros, a las personas que han desarrollado por mucho tiempo, digámoslo de alguna manera, prácticamente la doctrina que es predominante en materia de internacionalización de la educación superior, y todos constatan naturalmente que nos enfrentamos con tiempos difíciles, con tiempos de dificultades profundas, que van a naturalmente devenir a partir de la situación que estamos viviendo. Sin el ánimo de ser exhaustivos, tenemos algunos retos que las redes hemos compartido y que hemos sintetizado en diferentes dimensiones. Por ejemplo, la dimensión natural de los recursos, la dimensión de las dificultades propias de la movilidad transfronteriza, la dimensión que es muy importante y que tiene que ver con cómo la internacionalización no pierde vigencia, ni cómo pierde el interés de los académicos, de los estudiantes, cómo no pierde vigencia en las agendas estratégicas y también en un nivel más operativo dentro de las propias instituciones. Yo lo decía, naturalmente los recursos se van a ver altamente afectados. Luego vamos a escuchar a los rectores que nos van a plantear una visión en la que seguramente van a constatar estas dificultades. La incertidumbre ya en un plano mucho más operativo y muy presente, muy urgente, que tiene que ver con, por ejemplo, cuántos de nuestras instituciones tienen en el extranjero en este momento estudiantes que están muy expectantes para saber cómo van a poder regresar a sus respectivos países. También tenemos un desafío ahí, un desafío urgente. La continuidad de proyectos, los recursos que estaban asignados a esos proyectos, cómo vamos a administrarlos, cómo vamos a poder contener algunos fenómenos que se van a acentuar en muchos casos. Por ejemplo, la desigualdad, la diferencia en el acceso, y en casos críticos que ya se empiezan a vislumbrar el aumento en la exclusión, la xenofobia y el racismo como fenómenos derivados de este sentido de autoprotección que en muchos casos malentendido se adopta a partir de este nuevo fenómeno que estamos enfrentando. Y por cierto, asociado a los recursos, la disminución que hemos constatado en nuestros propios países ya de programas de becas y financiación del propio gobierno para la educación superior. Como se puede ver, no quiero acentuar o hacer énfasis más bien en lo que son los retos porque son bastante evidentes. La reflexión nos ha permitido rápidamente constatarlos, pero creemos que tenemos una oportunidad. El hecho mismo de este encuentro es una oportunidad para que junto con el diálogo podamos proponernos líneas de acción, líneas de trabajo que con mayor o menor ambición están conduciendo ya desde el hecho de que estamos conversando, dialogando todas las redes juntas en una iniciativa inédita, a avanzar
en la cooperación, avanzar en acciones que nos ayuden a superar estos desafíos que se vislumbran en el horizonte. Yo quiero dejar esta parte de la presentación hasta acá y a continuación quiero dejar con ustedes, como ya lo hemos anunciado, al rector Cristian Schmidt-Vaccaro, rector de la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile. El rector Cristian Schmidt es abogado y máster en Dirección de Empresa por la abogado de la Universidad de Concepción y máster en Dirección de Empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además es especialista en temas de propiedad intelectual con especializaciones en España, Alemania, Japón, Corea y en la OMPI, en Ginebra, en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entre otros antecedentes. Es el rector Schmidt, además de su cargo de rector, es el rector que coordina las relaciones internacionales del Consejo de Rectores de Universidades de Chile, CRUCH. Rector Schmidt, lo dejo a usted con la palabra y yo voy a bajar la presentación para que usted pueda tener toda la pantalla para hacer su presentación. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Marcos, por la presentación y también por esta invitación que, reitero, es un honor para mí estar acá frente a un público de más de 400 participantes, lo cual ya cuesta convocar en la presencialidad en que vivimos normalmente. Así que muchas gracias por ello. Quiero contarles un poco mi historia personal. Yo tengo también una historia personal internacional, por decirlo así. Mi papá es alemán, mi mamá es chilena. Tengo la doble nacionalidad y por lo mismo me ha tocado vivir gran parte de mi vida en ambos continentes, tanto en Alemania como en Chile, casi mitad de la vida. Entonces, fiel a mi historia personal, me declaro un defensor de la globalización y del entendimiento de los pueblos. Y en ese sentido, creo que lo que hemos observado en los años pasados acerca de del progreso de la contracción de las fronteras, contracción del espacio y del tiempo, y la mayor movilidad estudiantil, académica, son evidentemente manifestaciones muy claras de globalización. Algunas malas lenguas dicen que la globalización se encuentra en las universidades y en los aeropuertos. Las universidades hemos avanzado también en esta senda, y sin embargo nos encontramos ahora de repente con un disco pare. Y tenemos que repensar el camino por el cual estábamos transitando. Tenemos que tomarlo también como un llamado de atención que se nos hace y también ver de qué forma podemos encontrar nuevas oportunidades y enfrentar los retos que mencionaba ya Marcos en la introducción. Entonces, si bien existen muchas formas de globalización, económica, política, social, cultural, científica, tecnológica, vemos que la globalización está muy presente en las comunicaciones, en el transporte, en la información. Y la globalización también conlleva a aspectos negativos, porque existe una globalización del crimen organizado, de la violencia. El populismo también está globalizándose de cierta manera, la competitividad, estilos de vida, incluso las enfermedades, como bien estamos experimentando en este momento. Entonces, uno se pregunta, ¿qué tenemos que aprender de lo que estamos viviendo? ¿Y cómo nos vamos a adaptar?
a los nuevos escenarios que nos toca vivir, no solamente en el corto plazo, sino que en el largo plazo, porque en el momento están todos pensando qué va a pasar en 2, 3 meses más, cómo vamos a retornar a la normalidad. Y muchas veces se olvida, por un lado, que el ayer no va a ser el mañana, y que tenemos que ver de qué forma nosotros vamos a conducir nuestras instituciones y nuestra vida diaria por una nueva senda. Y eso tiene efectos de largo plazo también. No hay que olvidar que muchos ya vaticinan un impacto para siempre. Entonces, requerimos evidentemente replantear la globalización. La globalización no va a parar, pese que algunos dicen que este es el fin de la globalización. He leído mucho sobre el tema a escritores como Ottone o también los filósofos Bull Yang, el surcoreano. Y en ese sentido, creemos que la nueva globalización tiene que ser más amigable, más sustentable, tiene que ser una globalización que genera una adhesión mayor por parte de los postergados también. Una globalización que tenga también un mayor impacto positivo para todos los estamentos. Una globalización que está basada en la cercanía y en el entendimiento, en el respeto intercultural, en valores comunes y sobre todo en un humanismo. Por lo tanto, esto es una oportunidad para repensar, rediseñar y reconfigurar una futura normalidad que va a distar mucho de la pasada normalidad y que tampoco se trata de reconstruir la pasada normalidad. Eso es muy, muy importante, yo creo. Tenemos que tener esta capacidad de adaptación, la capacidad de aprendizaje, capacidad de reconfigurar el nuevo estilo de vida, tanto en lo personal como para nuestras instituciones. Y esto tiene efectos en lo macro como en lo micro. Por lo tanto, me gustaría brevemente compartir algunas reflexiones referente a estos impactos que tiene no solamente esta pandemia que estamos viviendo. Este es el efecto o el causante más directo. También tenemos que tener el causante indirecto muy presente, que va a estar constituido por una recesión económica y un impacto social a nivel global. Y esto va, sin lugar a dudas, tener consecuencias en nuestro trabajo de internacionalización de las universidades. Entonces, tenemos que tener claro que van a cambiar las conductas personales, van a cambiar las prácticas culturales, la relación pedagógica entre profesor y alumnos y la capacidad formativa de nuestras universidades ya está cambiando rotundamente. Y Marcos también hacía ya referencia en la introducción al tema financiero económico de nuestras planteles universitarios. Nosotros, como todas las universidades en nuestro país por lo menos, estamos reformulando presupuestos de este año. Estamos enfrentando menores ingresos, mayores costos derivados de esta situación y coyuntura. Y eso ha significado restricciones económicas que naturalmente van a tener un impacto
en lo que es la internacionalización, en lo que son las direcciones de relaciones internacionales de nuestras universidades. Y para eso tenemos que prepararnos sin llorar o añorar el pasado, sino que siendo creativos y tal vez disruptivos para diseñar el nuevo paisaje de la internacionalización de nuestras casas de estudios. Y en ese sentido también está claro que las rutas, las preferencias de movilidad estudiantil y académica van a cambiar. Los integrantes de las comunidades universitarias se van a enfocar mucho más en el vecindario y por lo cual felicito esta instancia de encuentro porque se trata precisamente de conocernos más, de reencontrarnos y revalorar lo que es Latinoamérica y específicamente no mirar necesariamente como se ha hecho en Chile muchas veces a Norteamérica o a Asia o Europa, sino que revalorar la cultura, la historia común y sobre todo los valores latinoamericanos. Creo que me ha tocado por lo menos viajar un poco dentro del continente y uno queda siempre maravillado de esta riqueza patrimonial de personas, cultural que tiene este continente. Luego, el mundo debería también ir en una dirección de mayor conciencia en lo ecológico, en lo medioambiental. Por lo tanto, vamos a seguramente experimentar un fortalecimiento de esta conciencia, lo cual tiene que luego traducirse también en las conductas y políticas, acciones y medidas tanto de nuestras instituciones como personas. Vamos a vivir también un auge, eso está claro, de lo que es el aprendizaje combinado, el blended learning. Se está descubriendo, por decirlo así, lo que es capaz de hacer la tecnología a través de por ejemplo, esta videoconferencia, a través de metodologías totalmente innovativas en la forma de reconfigurar la relación profesor-alumno. Y en ese caso me refiero a las clases online que no son tan malas como uno creía. Y por lo tanto, tenemos que también no especular con un retorno presencial 100%, sino que evidentemente el retorno va a ser gradual, flexible, va a ser un retorno probablemente semipresencial que vamos a experimentar y muy distinto al ayer. Evitar los viajes, los traslados, es también una mayor eficiencia, un mayor cuidado del planeta y qué duda cabe, esto está muy presente en este tiempo. Tenemos que promover modelos de e-science, basados en la colaboración científica a distancia, lo que es la internacionalización en casa va a cobrar un tremendo auge en el sentido de promover la internacionalización de los currículums, alineado con el objetivo de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, creo que es el número 4, que habla de la educación para una ciudadanía global o mundial. Vamos a tener también, sin lugar a dudas, mayor internacionalización en lo que es investigación y vinculación, pero con menos traslados. Y
para ya ir terminando, yo creo que es muy necesario tomar conciencia de lo que son las redes. Las redes son un espacio singular de compartir conocimientos, ideas, experiencias, buenas prácticas sobre todo. Son el espacio también para la movilidad académica y estudiantil, para crear y fortalecer programas de posgrado, para pensar en doble grado o también en educación virtual. No necesariamente la movilidad va a ser o tiene que ser un desplazamiento en el espacio. Las redes son también el espacio para acceder a fuentes de financiamiento internacional. No olvidemos ahí los proyectos que hemos tenido en el pasado y también el espacio para defender intereses corporativos y cooperar tal vez también con problemáticas que tienen las regiones. En ese sentido, las redes son una forma de solucionar temas que nos aquejan como instituciones mirando lo que hace el vecino. Y tenemos en ese sentido que ir también ofreciendo modelos alternativos a lo que hemos visto en el pasado, con mucha flexibilidad, tanto para los estudiantes como académicos, y fortalecer iniciativas que hemos tenido recién hace unos pocos días atrás, un encuentro de Obreal con la intención de retomar el Alfa Puentes, en el cual se convergieron ASCUN, el CIN y otras, el Grupo de Montevideo y otras asociaciones latinoamericanas. Bueno, y por último quiero concluir con un bonito refrán de un proverbio africano: si quieres llegar rápido, viaja solo; si quieres llegar lejos, viaja acompañado. Así que muchas gracias por su atención y dispuesto a responder preguntas. Muchas gracias, rector Schmidt. Voy a dejar ahora con la palabra a Sandra Guarín. Bueno, muchas gracias de nuevo al rector Schmidt por estas palabras que pareciesen, hubiésemos tomado como inspiración para el plan de trabajo que vamos a presentarles a continuación. Voy a subir la pantalla, Sandra, no te preocupes. Vale, perfecto. Un segundo. Bueno, como indicamos al principio, las preguntas para los rectores y para nosotros desde las redes van a ir al final. Entonces, como decía, pues muy coordinadas las palabras del rector Schmidt con este plan de trabajo. Estamos convocados a un encuentro para la cooperación, que es la palabra que hemos pues encontrado para definir estas iniciativas de trabajo. Entonces, este es un plan compuesto por 6 iniciativas. Cada una de las iniciativas corresponde a uno de esos temas que hemos encontrado como retos y como propósitos comunes entre nuestras 6 redes participantes. Por supuesto, no significa que sean temas que no se hayan tocado previamente en la región. Puede en algunos casos estar ocurriendo que efectivamente hay iniciativas similares, pero justamente se trata de articular, de construir, de continuar construyendo sobre lo construido y pues de empujar conjuntamente desde estas casi 700 instituciones de educación superior. Devuélvete a la anterior, por favor. Entonces, el primero de esos temas es el aprendizaje colaborativo internacional en línea para la región, como lo indicaba el rector Schmidt. En este nuevo escenario, si bien no estamos hablando de un tema nuevo, sí que es el momento de incentivar y profundizar mucho más estas iniciativas pues, de aprendizaje colaborativo en línea. Brasil y FAUBAI estarán al frente del desarrollo de esta iniciativa. En
segundo lugar, tendremos un programa de intercambio en movilidad virtual para la región. Esto estará a cargo de Learn Chile. En tercer lugar, tendremos pues toda la línea de internacionalización de la investigación y las iniciativas para acercar a nuestros investigadores. Ya nos decía el rector Schmitz que pues en esta época de pandemia y en la pospandemia, pues fundamentalmente hay dos dimensiones de la internacionalización que cobrarán más fuerza: la internacionalización del currículo y la internacionalización de la investigación. Siguiente. Perfecto. Nuestra cuarta iniciativa será liderada por Argentina y es todo el paquete de trabajo de recursos, de búsqueda pues, de diferentes fuentes de financiación y de planteamientos de iniciativas conjuntas para la cooperación sur-sur y otras modalidades de cooperación. Todo esto buscando pues, financiar y cofinanciar nuestras iniciativas. La quinta iniciativa de trabajo será liderada por Colombia, por la RCI, y a través de ella buscaremos el desarrollo de una agenda unificada que nos permita construir unos espacios de encuentro para transferir nuestras buenas prácticas. Ya nos decía también el rector Schmitz, pues la importancia en estos momentos de mirar al vecino y de tener estos espacios para reconocer las buenas prácticas y las soluciones propuestas por nuestros pares. Todo esto pues con una mirada siempre en la calidad de la internacionalización, que es uno de los temas afines a todas nuestras redes. Nos interesa hacer internacionalización, pero más que hacerla por hacerla, nos interesa hacerla con los más altos estándares de calidad. Y la sexta propuesta de trabajo es liderada por México, por AMPEI, y tiene que ver con este diálogo interregional para hacer de la internacionalización pues ese instrumento que nos permita también aportar a la formulación de políticas públicas y que nos permita tener también datos, estadísticas para continuar avanzando en el conocimiento de nuestro sector. Pues todo esto basado en este hashtag que tenemos allí indicado: la unión hace la fuerza, y estamos convencidos de que este espacio de encuentro, de cooperación, nos hace más fuertes, pues dado que somos un grupo grande de instituciones de educación superior. Siguiente. Bueno, ¿y cuál es nuestra metodología de trabajo? Entonces, esas iniciativas que acabo de mencionar son nuestro punto de partida y hemos definido 4 premisas de trabajo en estas iniciativas. Lo primero es que todos tenemos una amplitud, una apertura para la cooperación entre nuestras instituciones, tenemos una flexibilidad permanente para las nuevas ideas. El tercero es la creatividad, y quizás a esto podríamos sumarle lo indicado por el rector: no solamente la creatividad, tenemos ojalá que pasar a la disrupción en lo que hacemos. Lo cuarto es esa voluntad para pensar pues, de una manera distinta, y también queremos una vez más resaltar la cooperación y hacer un énfasis importante en la acción. Y pues esto implica iniciar a la brevedad posible en la implementación de estas propuestas que señalamos. Como ya lo mencioné, cada iniciativa será liderada por una de las redes. Cada uno de los líderes estará encargado de convocar a otros actores que puedan aportar en el desarrollo de la iniciativa. Se encargará de formular los planes específicos con objetivos y con cronogramas. Y tendremos unos espacios pues prácticamente mensuales para hacer seguimiento a los resultados de cada una de estas iniciativas. El último punto que hemos definido como fundamental es que cada una de estas 6 iniciativas deberá al final beneficiar al mayor número posible de las instituciones que hacen parte de nuestras 6 redes de trabajo. Perfecto, entonces decíamos, esto es un trabajo pues, que, como mencionaba Marcos, inició hace unas semanas, en el que seguiremos trabajando. En este momento pues tenemos, de hecho, a través del proyecto Tomorrow de FAUBAI, que nos presentará directamente René en unos momentos,
espacio de convergencia. Posteriormente tendremos otros encuentros como estos, donde pretendemos una vez más recoger insumos y aportes importantes de rectores de la región. Hoy pues tenemos el placer de ya haber escuchado al rector Schmitz y en la siguiente intervención a nuestro rector Alejandro Ceballos por parte de Colombia. Y en el mes de junio tendremos también los aportes de 2 rectores invitados, Brasil y Argentina, y en ese mismo espacio podremos conocer los avances de las propuestas. Luego en el mes de julio haremos lo propio con rectores de Perú y de México. Y en agosto tendremos la Conferencia Latinoamericana y del Caribe, la CHEC, de la cual hablaré más adelante, y que será un espacio, pues, de nuevo para continuar en esa construcción colectiva dentro de nuestras 6 líneas de trabajo. En septiembre haremos un nuevo encuentro entre las redes y en noviembre pues haremos una evaluación de lo logrado en estos 6 meses, 7 meses que vienen hacia adelante. Dicho esto, doy la palabra a René para que pueda presentarnos el proyecto Tomorrow de FAUBAI. Muchas gracias, Sandra. Gracias a todos. Ahí está Marcos también. Muchas gracias. Hasta así. Bueno, la idea de Tomorrow, que es presentar perspectivas globales sobre la internacionalización de la educación superior. Por favor, Marcos. Como hablé en el principio, cuando presentaba FAUBAI, la conferencia que se pasaría en fines de abril, bueno, en principios de marzo hemos decidido que no sería posible. Entonces se pasará en el próximo año en la misma ciudad de Belo Horizonte en abril de 2021. Por favor. Pero nos vino la idea de aprovechar las fechas exactas de la conferencia para lanzar un proyecto que es mañana, Tomorrow, justamente invitando a distintos players, a distintos expertos, líderes de educación internacional en el mundo para justamente pensar los desafíos que el contexto todo de la pandemia se presentaba. Antes de irme ahí, solo 2 otras acciones que FAUBAI también desarrolla en estos 2 últimos meses. Una encuesta sobre los impactos de la COVID en nuestras instituciones, en sus procesos de internacionalización. Ya hemos recibido 100 respuestas y estamos ahí trabajando los datos para presentar los resultados de la encuesta. Y una otra que está en el sitio, todo eso está en el sitio de FAUBAI, les invito a visitar los proyectos. Es un repositorio de buenas prácticas frente a lo que las instituciones están haciendo para enfrentar justamente los desafíos de COVID. Por favor, Marcos. Entonces ahora vamos a poder oír el corto mensaje de la presidenta María Leonor Maya, que se grabó justamente para el lanzamiento en fines de abril. Entonces ella habla ahí invitando a la gente a participar y a escuchar los testimonios y las contribuciones del proyecto Tomorrow. Olá! Nossas boas-vindas a todas e a todos. Welcome all. Hoje convidamos vocês a se integrarem à nova iniciativa da FAUBAI, chamada Tomorrow, que vem marcar as datas da Conferência FAUBAI 2020. A pandemia que estamos vivenciando não conhece fronteiras. Estamos diante de mudanças concretas em nossas vidas, na sociedade e nas instituições, talvez sem precedentes em nossas gerações. Esse contexto de variadas e intensas incertezas nos leva, sem sombra de dúvidas, a reflexões. A reflexão sobre mudanças em nossas atividades, que já não ocorrem da mesma forma a que estávamos acostumados. A refletir sobre o valor fundamental e estratégico das instituições de ensino superior e, mais do que nunca, a importância da colaboração global no combate à pandemia e na saída dessa crise. Precisamos também refletir sobre o sentido do diálogo e da cooperação
principalmente para a internacionalização do ensino superior e suas novas formas possíveis de atuação, ou seja, com as oportunidades, mesmo neste contexto difícil, para fazermos diferente sem perder a qualidade. Quantas coisas temos a debater? Muitas. Nesse sentido, convidamos todas e todos a marcarmos a data da Conferência FAUBAI, que iniciaria hoje, 27 de abril de 2020, em Belo Horizonte, para refletirmos sobre os impactos da Covid-19 na internacionalização do ensino superior. O tema da conferência é Global Learning, Global Citizens, e nada mais apropriado para abrirmos o debate agora. Então, hoje, lançamos a iniciativa chamada Tomorrow, Global Perspectives for Higher Education and Internationalization, onde poderemos assistir interessantes depoimentos de parceiros, experts e colaboradores da FAUBAI. E assim, poderemos celebrar juntos o nosso encontro, partilharmos nossas dúvidas e iniciativas, pensarmos sobre o hoje e o amanhã e como construirmos o novo normal. A todas e a todos vocês e as instituições que prontamente aceitaram o nosso convite para participar desse projeto, o nosso muito obrigada. Agora, convidamos a todas e a todos para acessarem o Tomorrow no nosso site www.faubai.org.br. Si volvemos. Volvemos. Bueno, ahí están, solo para que ustedes tengan un poco el gusto de aceptar la invitación de la presidenta de FAUBAI. Ahí cada día se presentan algunos, y son realmente contribuciones muchísimo interesantes en el calor del problema que pasamos. Ahí las contribuciones, y tenemos contribuciones incluso de colegas de Latinoamérica, de Argentina, de Chile y de México. Y el último, ahí está, todo en el sitio web de FAUBAI, es muy fácil, uno puede elegir. Hoy por la mañana, nos pasado algunos días mirábamos, ya teníamos más de 1.300 visualizaciones, pero todos están siempre, más que siempre, invitados a visitar el sitio y el proyecto Tomorrow. Muchas gracias. Gracias. ¿Verdad? Sandra nos va a presentar ahora lo que es la CHEC, próxima edición. Vale, muchas gracias, René. Y siguiendo con estos próximos encuentros, tenemos el gusto desde la RCI de presentarles la 10ª Conferencia Latinoamericana y del Caribe para la Internacionalización de la Educación Superior, que para su versión 2020 será en línea, una conferencia pues completamente virtual. Serán 3 semanas de construcción colectiva, de networking e intercambio académico y cultural. Estas 3 semanas iniciarán el 10 de agosto, serán, pues, tendremos diferentes actividades asincrónicas y 3 días sincrónicos, que son 3 jueves, el 13, el 20 y el 27 de agosto. Esto incluirá además una serie de encuentros pre-conference y pues al interior de nuestro LACHEC tendremos pues diferentes modalidades para que ustedes puedan no solamente asistir como participantes, sino compartir toda esa riqueza académica, sus buenas prácticas y sus experiencias desde sus instituciones. Esto a través de paneles de discusión, talleres y campfires, y sobre todo unos espacios de relacionamiento que estamos pues diseñando con el mayor de los cuidados desde la red. No faltaba más, tendremos sesiones plenarias con keynote speakers del más alto nivel, los cuales ustedes, cuyos nombres podrán conocer en nuestro sitio web pues en el transcurso de los próximos días. ¿Cuáles son los 3 ejes temáticos de nuestro evento? Tendremos, pues primero, el rol emergente de la educación internacional, construcción de ciudadanía global,
la innovación para un futuro sostenible en segundo lugar, y en tercero, la transformación de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Aquí vemos una serie de subtemas que corresponden a todos estos, a todas estas temáticas que como gestores y líderes de internacionalización son de nuestro mayor interés. ¿En qué plataforma llevaremos a cabo la CHEC Online 2020? Será en Juba, tendremos espacios en español e inglés y posiblemente algunos en portugués. Y como decía, el networking será pues, uno de los valores pues, más grandes de esta conferencia, en tanto que consideramos que pues, parte de las virtudes de esta nueva circunstancia es que casi a diario tenemos la oportunidad de escuchar a los grandes académicos, a las grandes figuras de nuestro sector. No obstante, los espacios de interacción, de generación de proyectos conjuntos, de presentación de nuestras instituciones, son quizás los espacios que más hemos perdido al no tener conferencias presenciales como a las que venimos acostumbrados. De manera que tendremos unos espacios de networking, primero por intereses profesionales, pero también tendremos espacios de encuentro en los que las personas podrán reunirse desde sus intereses personales y sociales, que si me gusta el yoga o la cocina, pues la CHEC Online será un espacio también en el que converjan este tipo de intereses. Por supuesto, tendremos las clásicas reuniones bilaterales, también espacios para el speed networking, actividades culturales diversas, y en este intento por incorporar la creatividad a estas conferencias tendremos espacios pues, de gamificación y una actividad pues, a la que le estamos metiendo desde la red mucho trabajo, y es lo que hemos denominado internacionalización en pijama. Aquí les dejamos, pues los invitamos a visitar nuestro sitio web. Este es el sitio de la RCI. En el sitio de la RCI ustedes van a encontrar la CHEC con un recuadro en rojo. Allí podrán acceder y encontrar pues, los detalles de la CHEC Online, reconfigurando la educación internacional, Rewiring International Education. Ya nos pueden seguir en redes. Será un gusto continuar construyendo juntos en la CHEC Online 2020. Aquí tenemos también el correo electrónico de contacto. Entonces, pues bienvenidos todos desde ya a esta conferencia latinoamericana y del Caribe en internacionalización de la educación superior. Muchas gracias. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para un segundo. ¿Dónde está el...? No logro dejar de compartir mi pantalla. ¡Ah! Auxilio. En la parte de arriba puedes fijarte, ahí se te debe activar un menú y ahí debe decir finalizar o parar o stop. Sí, espérame. Pantalla. Es que debería tener un... A ver. Y si no, el anfitrión lo puede hacer. Sí, por favor, porque no... A ver, tal vez es acá. Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues después de presentado la CHEC Online, yo voy a darle la palabra a nuestro segundo rector de la jornada, quien continuará dándonos sus puntos de vista alrededor de la importancia de la internacionalización y la colaboración de la región en el contexto actual. Un agradecimiento pues, muy especial al rector Alejandro Ceballos de la Universidad de Caldas. El rector Ceballos es médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas, con posgrado en Chile, como nos comentó al inicio de esta sesión. Su doctorado lo hizo en Canadá y tiene un postdoctorado en Estados Unidos. Es profesor titular, es investigador senior de MinCiencias y actualmente rector de la Universidad de Caldas. Y más allá de todo esto, el rector Alejandro Ceballos ha tenido un rol protagónico
pues particularmente en lo que fueron las manifestaciones estudiantiles de 2019 en Colombia, que tras la convocatoria de un paro nacional se intensificaron y se extendieron durante varias semanas. Es un rector conocido ya por sus virtudes en conciliación, en negociación, y bueno, es un convencido de la importancia del diálogo, la construcción conjunta y la cooperación, lo cual pues es justamente lo que necesitamos para continuar desarrollando nuestras iniciativas para la cooperación. Entonces, tiene la palabra el rector Ceballos. Muchas gracias, Sandra. Muy buenos días nuevamente para todos y en particular para las personas que están siguiendo esta actividad a través del Facebook Live. Un saludo muy cordial para todos y, por supuesto, muy agradecido con este honor que me hacen al poder compartir con ustedes algunas impresiones con respecto a esta situación que estamos viviendo a nivel mundial. Yo no tengo diapositivas preparadas, pero sí, al igual que hizo el rector Smith, es importante vernos cara a cara y poder saber qué es lo que estamos pensando y cómo estamos enfrentando esta situación. Pero particularmente poder compartir con ustedes algunas impresiones con respecto a los retos que esta pandemia le impone a la internacionalización en nuestras universidades. El rector Smith terminó con un proverbio africano, pero yo quiero empezar con una frase de él, no para terminar, sino para iniciar. Y me gustó mucho cuando él dijo, estamos sujetos en este momento a la internacionalización en casa. Entonces, miren ustedes qué paradoja en esa frase tan corta, internacionalización desde la casa. Y ese es justamente uno de los retos que tenemos en este momento. Y este tipo de reuniones, indudablemente, que nos van a llevar a poder pensar entonces de qué manera vamos a enfrentar ese reto y vamos a continuar fortaleciendo esa internacionalización por el momento entonces desde la casa. Y afortunadamente estamos viviendo esta cuarta revolución industrial que nos permite entonces una conexión como la que tenemos en este momento y donde están participando, veo aquí en el momento 432 personas, aparte de todas las otras que pueden estar conectadas a través del Facebook Live. Ustedes saben que, y yo creo que no vale la pena volver sobre eso, hace aproximadamente unos 4 meses, tal vez un poco más, se inició en uno de los gigantes económicos del planeta una situación sanitaria que se ha venido propagando a nivel mundial de una forma vertiginosa y de una forma pues que ninguno de nosotros estaba esperando. Esa situación entonces ha hecho que en este momento, si nosotros consideramos que el mundo tiene aproximadamente 1.216 millones de estudiantes, aproximadamente un 70%, 69.4% para ser más exactos, estén directamente afectados por esta situación. Eso quiere decir entonces que no es solamente la educación básica, la educación secundaria y la educación terciaria las que se encuentran afectadas por unos cierres, digámoslo, preventivos, por unas cuarentenas de tipo preventiva, que los 6 países que conforman esta red iniciaron con ese cierre a nivel nacional entre el 16 y el 25 de marzo aproximadamente. Es decir, unos 3 meses después de que se inició el problema en China, lo cual nos indica entonces la velocidad de la propagación de esta infección. Y hasta este momento, entonces, 162 países se han visto afectados en términos de que con el cierre se ha visto afectada entonces la posibilidad de que los estudiantes a diferentes niveles puedan acceder a sus clases y puedan acceder a sus actividades académicas, digámoslo, normales. ¿Qué pasa con la educación superior? Si nosotros nos fijamos más o menos de ese número de estudiantes que les acabo de mencionar en su totalidad,
En los países Colombia, Perú, Chile, Brasil, Argentina y México, nosotros tenemos afectado aproximadamente entre el 12 y el 22% de los estudiantes que son quienes pertenecen al segmento de la educación superior. En México, por ejemplo, la afectación es de alrededor de 4,5 millones de estudiantes de una población total estudiantil cercana a 37,600,000 estudiantes, lo cual indica que es el 12%, y tal vez el país más afectado es Argentina, donde de una población total de 14,200,000 estudiantes, hay afectados 3,140,000 estudiantes universitarios, dentro de los cuales, por supuesto, se encuentran todos aquellos estudiantes que quieren hacer movilización internacional y quieren desplazarse a otros países. En este momento, esas cifras, pues digamos lo que han empezado a estabilizarse, lo cual entonces coincide plenamente con un inicio de estabilización de la curva de nuevos contagiados por coronavirus, lo cual entonces indica que a partir de este momento no quiere decir que la infección vaya a desaparecer, pero sí por lo menos vamos a ver paulatinamente un menor aumento de casos nuevos comparativamente con lo que traíamos días atrás. Pero ¿qué sucede con esta infección y cuál es el problema al que nos hemos visto enfrentados en este momento? Y es que la contingencia que la educación superior tiene que resolver es poder ofrecer las clases a distancia, mediante metodologías remotas, no presenciales, mediante uso de TIC o clases virtuales, como nosotros lo queramos llamar. Finalmente va a conducir todo a lo mismo. No hay presencialidad en las universidades, y por lo menos en Latinoamérica, que hemos iniciado posterior a China con este tipo de propagación de la infección, pues obviamente comparativamente con China vamos a ver retrasado el inicio de nuestras actividades académicas presenciales. ¿Qué efectos tenemos directos sobre la educación superior? Pues en primer lugar va a haber una mayor deserción, va a haber una menor matrícula en las universidades, va a haber abandono del estudiante, va a haber abandono de su educación superior, vamos a tener cancelaciones de asignaturas, de semestres, etcétera. Por lo tanto, hay un efecto económico muy significativo sobre las universidades, y aquí les quiero dejar, yo diría, un primer punto de reflexión. Cuando uno tiene que administrar los recursos, pues obviamente el hilo siempre se va a cortar por la parte más delgada, y muchas personas podrán pensar que la internacionalización es lo primero donde se van a recortar recursos. Ese es una amenaza, digamos, que tenemos con las oficinas de relaciones internacionales, y nosotros bajo ninguna circunstancia, y le pido a los rectores que están conectados en este momento, bajo ninguna circunstancia piensen en que bajando los recursos de las oficinas de relaciones internacionales, nosotros vamos a salvar económicamente nuestras universidades. Las oficinas de relaciones internacionales es posiblemente, y lo tengo que reconocer, donde menos recursos ponemos. Entonces, obviamente, ahorrar allí en este momento no nos va a depender económicamente de esta situación. ¿Qué otros retos tenemos que enfrentar en las universidades? Es una baja conectividad en los hogares donde viven nuestros estudiantes, y aquí hay diferencias enormes a nivel mundial en esta brecha tecnológica, y por ejemplo nosotros en Latinoamérica podemos tener alrededor de un 50% de los hogares conectados, pero en África podemos enfrentar hasta un 83% de baja conectividad en los hogares, lo cual entonces limita tremendamente la cooperación internacional que podamos tener con países africanos. Entonces hay que pensar en esa brecha tecnológica que hay en los diferentes países. Tenemos un nivel diferente de conocimiento en metodologías TIC, y yo les digo, aquí en la universidad nosotros iniciamos un proceso de capacitación a los docentes para metodologías TIC, y tengo que reconocerlo, había profesores que ni siquiera aprendían el computador.
Entonces, eso nos debe estar pasando a todos y con toda seguridad que en Latinoamérica también lo debemos estar enfrentando. Hay una pregunta que nos debemos hacer y es un reto que tenemos en las oficinas de relaciones internacionales y es, ¿para quién es importante la presencialidad? Es decir, de nuestra población estudiantil, ¿quién requiere realmente un desplazamiento hasta un país vecino o más lejano para poder entonces desarrollar sus actividades en internacionalización? Y muy seguramente tenemos que considerar que son de pronto aquellos estudiantes que pertenecen a una población o a un segmento social más vulnerable quienes quieren tener esa interacción. Habrá otros que no tanto. Entonces hay que tratar de identificar esos estudiantes y esos profesores para ver entonces cómo vamos a reactivar la movilidad internacional. También tenemos un reto importante y es que para hacer internacionalización en casa, los campos virtuales de nosotros deben estar fortalecidos. Y ahí sí tenemos que hacer una inversión muy importante para buscar cómo reducimos esa brecha tecnológica y podernos conectar entonces sin mayores problemas. Ustedes, por ejemplo, y nosotros en este momento, hemos gozado de una muy buena conexión, hemos podido desarrollar la reunión sin problemas, pero yo ayer tuve consejo académico y a pesar de que la universidad me queda 10 minutos de mi casa, me desconecté por lo menos 6 veces por una tormenta que hubo aquí en Manizales. Entonces, miren ustedes que la conectividad hay que fortalecerla también para que no tengamos esas interrupciones que nos pueden entonces hacer que el mensaje llegue fragmentado. También tenemos oportunidades, pero esas las quiero dejar para el final. Hablemos un poquito, y en varias conversaciones que he tenido con Sandra, las oficinas de relaciones internacionales se han enfocado mucho en movilidad internacional. Y fabuloso que podamos darle a nuestros estudiantes y profesores esa posibilidad de desplazarse a otros países y poder desarrollar allí sus actividades académicas. Yo aquí, por ejemplo, ya desde lo personal les cuento que mis supervisores del doctorado, que fueron 2, me dieron una tremenda oportunidad de moverme a diferentes países y estoy eternamente agradecido con ellos por eso. Entonces habrá muchos estudiantes nuestros que también están buscando esa movilidad y básicamente desde finales de febrero del 2020 fue que empezamos a ver restringida la movilidad académica y miren ustedes cómo nos va a afectar esto. El último informe que hay de movilidad internacional de la OCDE es del año 2017. Habría que decirle a la OCDE que nos haga ahí un par de actualizaciones, pero en ese momento se habían movilizado en el mundo aproximadamente 5.300.000 estudiantes. Casi un 20% de ellos, óiganme pues, eran estudiantes chinos. O sea, alrededor de 1 millón de chinos eran los que estaban moviéndose por todo el mundo, dirigiéndose básicamente a países como Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Entonces ahora con las restricciones que hay para movilidad, esos estudiantes chinos seguramente no van a viajar. Y al no viajar los estudiantes chinos, entonces en países como Australia, donde el 29% de sus estudiantes en educación superior son extranjeros, óiganme bien, el 20% entonces de ese porcentaje inicial eran estudiantes que provenían de China y además casi un 90% de ellos sosteniéndose con sus propios recursos. Entonces, claro, eran estudiantes que no estaban buscando becas, estudiantes que no estaban buscando ningún tipo de ayuda gubernamental. Entonces, obviamente, eso va a lesionar fuertemente la economía de un país como Australia, donde una buena parte del Producto Interno Bruto proviene de la movilidad internacional para educación superior. Y se considera o se estima que aproximadamente vaya a haber una reducción del 15% en los estudiantes chinos que ingresan a Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Entonces, claro, fuera del efecto económico que tenemos interno, al tener menos estudiantes internacionales, pues también obviamente
va a haber un efecto importante en las finanzas de las universidades y, por qué no, de los países. Me voy a detener 30 segundos contándoles Manizales, que es la ciudad donde yo vivo actualmente. Nosotros tenemos alrededor de 25.000 estudiantes que no son de Manizales. Son de diferentes partes de Colombia y a la ciudad mensualmente esos estudiantes le dejan, o le dejaban mejor, $1 millón mensuales. Entonces, al haber una gran población estudiantil que no está en Manizales, pues obviamente la economía de la ciudad se va a ver tremendamente afectada. De todas maneras, en Latinoamérica, y es una reflexión importante ver cómo volvemos esto una oportunidad, nosotros digamos que recibimos menos movilidad internacional de la que sale de Latinoamérica a otros países. Y por ejemplo, los países que tienen mayor salida de estudiantes hacia otros países son Brasil, México, Colombia y Perú. Y en el caso de Argentina, ellos tienen más recepción que salida de estudiantes. Entonces, si en Latinoamérica nosotros hemos tenido una propagación de la infección relativamente leve o moderada comparada con Europa o China, excepto pues el caso de Brasil, que es muy particular, nosotros tenemos que ver cómo esas ventajas desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública las podemos volver una gran oportunidad para nosotros y poder ofrecer entonces actividades académicas en países donde posiblemente la propagación de la infección ha sido menos severa comparativamente con otros países. Entonces, la movilidad internacional seguramente es la actividad de internacionalización que vemos mucho más afectada, y tenemos entonces que empezar a pensar en otros destinos de lo que ha sido normalmente el destino de nuestros estudiantes hasta el momento. Yo creería entonces que, y ya para ir terminando, nosotros debemos entonces buscar cuáles son las oportunidades de esta crisis que estamos viendo y fortalecer esas oportunidades desde el punto de vista de la internacionalización. ¿Dónde tenemos oportunidades? En continuar fortaleciendo la cooperación entre nosotros mediante la no presencialidad. Esto que estamos haciendo en términos presenciales hubiera sido imposible. Díganme, ¿cuándo tenemos nosotros la oportunidad de tener en este momento casi 430 personas hablando de internacionalización? Difícil, a no ser que sea en un mega evento como el de la CHEC, pero presencial. Entonces, eso sería lo primero. No solamente es movilidad internacional, tenemos convenios en investigación. Tenemos que buscar cómo, como países, presentamos propuestas de investigación interdisciplinarias e interinstitucionales para poder entonces fortalecer la cooperación, las publicaciones, el desarrollo de actividades. En este momento tengo a cargo un proyecto con el Ministerio de Ciencias donde por la pandemia pudimos organizar una actividad entre la Universidad Austral, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Prince Edward y la Universidad de Caldas para hacer seguimiento epidemiológico y modelación para la propagación de la infección. Ese es un claro ejemplo de cooperación internacional. Un punto importantísimo que lo mencionó Sandra, y es cómo hacemos entonces para que ahora sí podamos trabajar en el reconocimiento de títulos y créditos académicos entre países, lo cual le va a favorecer a nuestros estudiantes y egresados la posibilidad de ejercer en otros países y mejorar su oportunidad laboral en una situación como la que estamos viviendo. Y les pongo un ejemplo muy claro. Si nosotros trabajamos en esto, o hubiésemos trabajado antes, no me estoy lamentando, pero si lo hubiésemos hecho antes, podríamos tener mucho más personal de salud disponible en los diferentes países, habiendo reconocido sus actividades académicas y su recorrido profesional, que nos hubiera permitido poder entonces vincular más personal de salud para atender esta situación. Tenemos también una gran oportunidad, y es ver cómo podemos flexibilizar nuestros calendarios académicos para que más personas puedan acceder a las oportunidades que tenemos de formación
a través de medios no presenciales. Y además, una gran oportunidad que hay es poder compartir experiencias que han hecho otros países, cómo han enfrentado la situación y cómo podemos enriquecer lo que cada uno hace con estas actividades de carácter internacional. Entonces, en resumen, y ya concluyendo, lo primero que tendría que decirles es, tenemos que repensarnos como oficinas de relaciones internacionales. Dejar de que nuestro único foco sea la movilidad académica. Hay que pensar en otras oportunidades que tenemos, que se nos abre una puerta grande en este momento y absolutamente convencido que lo vamos a poder hacer. Entonces la internacionalización hoy yo la considero más clave que nunca, más importante que en cualquier otro momento. Ya les decía, es un camino posible para conocer experiencias en otros países. ¿Qué ha funcionado en Chile? ¿Qué ha funcionado en Perú? ¿Qué ha funcionado en Brasil? ¿Qué no ha funcionado en otros países? Y tratar entonces de poder hacer adaptaciones de lo bueno y poder evitar las cosas que no han funcionado, dada la experiencia que han acumulado otras personas. Forjar alianzas, indudablemente, es lo que hemos venido haciendo y ahora pues cobra mucha importancia. Pero hay un aspecto que quiero resaltar y es que fortaleciendo esta relación internacional nos va a poder permitir en el futuro actuar coordinadamente, porque esta pandemia no va a ser la única que el mundo va a tener que vivir en el futuro cercano. Recuerden que la pandemia por H1N1 fue hace 12 años. Entonces, ¿cuánto tiempo tendrá que transcurrir para la próxima? Pero el fortalecimiento de nuestras relaciones nos va a poder permitir actuar en forma coordinada ante este tipo de crisis. Podemos compartir recursos indudablemente, pero lo más importante es que podamos garantizarle a nuestros estudiantes que quieren, y a nuestros profesores que quieren tener relaciones internacionales, que vamos a poder ofrecer continuidad en las actividades académicas en una forma nueva de hacer docencia, de hacer investigación y sobre todo de hacer extensión universitaria. Lo más fácil sería cruzarnos de brazos o hacer como el avestruz, meter la cabeza entre un hueco y hacernos los ignorantes con lo que está sucediendo. Pero recuerden que las universidades son siempre una guía para la sociedad y así les tenemos que responder. Muchísimas gracias. Muchas gracias, rector Alejandro Ceballos, por su estimulante presentación. Y creo que ha sido estimulante porque estamos viendo la reacción de todas las personas que están en línea y cómo van surgiendo preguntas, propuestas, reflexiones de cara a lo que usted muy bien nos ha ido comentando y sobre todo esta necesidad de plantearnos el llamado a la acción. Y el llamado a la acción que no es que la tentación es grande de asumir un tono refundacional. Y la verdad es que lo que tenemos que hacer, y aquí estamos llegando a esas conclusiones a partir de escucharlos a ustedes y las reflexiones compartidas en las redes, es justamente tenemos que adaptar, tenemos que innovar, tenemos que ser creativos, disruptivos, flexibles. Y por eso justamente nos planteamos este desafío que fue este primer encuentro, que ustedes comprenderán esta sesión que hemos tenido y que ya estamos pronto a ir cerrando, es la parte visible de un trabajo que comenzó antes y que vamos a continuar haciendo. Sandra bien presentaba los grupos de trabajo en torno a las temáticas que agrupamos, las estrategias, por llamarlo de alguna forma, que cada red fue priorizando, y decir desde ya que lo que tenemos entre manos es un compromiso, y ese compromiso no es otro que no solamente convocarnos a estos encuentros que, por suerte, como usted bien dice, la tecnología nos ha permitido poder llevarlo hoy día de una manera continua, sin interrupciones, y que sigamos trabajando en los diferentes grupos, de diferente manera, liderados cada grupo por una red, por un país, sin perjuicio de que en ese trabajo se puedan incorporar universidades e instituciones de diferentes países, que para lo cual es muy importante el liderazgo que cada cabeza de red o que cada director de red pueda ir imprimiendo al trabajo que queremos hacer. Sandra presentó, tenemos por delante fechas prácticamente en junio
hasta noviembre tenemos trabajo que hacer, reuniones donde vamos a presentar los avances de ese trabajo, pero lo más importante, y quiero decirles desde ya, hemos estado compartiendo nuestros contactos por el chat, y ya están llegando correos electrónicos de instituciones y representantes de instituciones que nos dicen: yo quiero trabajar con ustedes en tal tema. Entonces yo creo que la verdad es que es muy estimulante recoger esto, es muy desafiante también. Es cierto que todas las instituciones tienen su contingencia, tienen su día a día, todos tenemos nuestras prioridades. Ustedes, rectores, han expresado muy bien dónde se ubica la internacionalización y cómo queda ubicada después de todo lo acuciante que es esta realidad que estamos enfrentando. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar al chat. Algunas son preguntas, algunas son reflexiones, pero quisiéramos recoger algunas para poder abrir hacia nuestros panelistas, hacia nuestros rectores. Hay una pregunta que dice: ¿consideran ustedes que después del COVID surgirán nuevos polos de destino físico de la movilidad académica? ¿Y cuáles serán estos? ¿Serán aquellos países y ciudades que no fueron tan afectados por la pandemia? Recogemos esa pregunta porque es una idea que nos ronda, o sea, la idea de la incertidumbre, pero también de buscar algunos hitos a los cuales agarrarnos, tomarnos para poder proyectar cómo sería nuestro trabajo. Algunas zonas nuevas, algunos espacios nuevos. Alguien comentaba a propósito de la misma pregunta, quizás algunas zonas en América Latina para la educación superior, para que la movilidad sea más fácil, no solamente la movilidad física, sino que también el reconocimiento de crédito, el reconocimiento de asignaturas, de títulos. En primer término, le doy la palabra a ustedes, rectores, si pudiesen hacer alguna reflexión en torno a esto. Pues no sé, rector Schmidt, si quiere contestar, o si quiere yo pues hago aquí una corta reflexión al respecto. Adelante, Alejandro, adelante nomás. Muchas gracias. Bueno, básicamente lo decía, esta es una oportunidad que nosotros podemos ver en la internacionalización post pandemia. Y definitivamente hay que pensar en nuevos polos de destino. Es el momento en que nosotros debemos mirar a otros países que tienen desarrollos tecnológicos, educativos, pedagógicos muy importantes y que nos pueden aportar indudablemente al crecimiento profesional de nuestros estudiantes. Por ejemplo, podemos pensar, no sé, en Malasia, en Indonesia, en Singapur, etcétera, algunos destinos que no están en el radar de nuestros estudiantes, pero que tienen mucho para ofrecernos. Habría ya pues que mirar las condiciones económicas del desplazamiento, cuál es la posibilidad de cooperación que ofrecen estos países, pero indudablemente que es el momento de explorar otros destinos. Y también les decía, en el mismo Latinoamérica, si nosotros es más la movilidad que enviamos que la que recibimos, entonces es el momento de ver qué fortalezas tenemos en lo tecnológico y en lo científico, también en la formación humanista, para poder entonces convertir a Latinoamérica en un destino atractivo para que vengan, inclusive pues para que haya más movilidad entrante que saliente. Y les voy a poner un ejemplo muy rápido. Tuvimos una estudiante alemana hace un par de años, tal vez Margarita, que debe estar conectada, lo recuerda. Ella vino por un semestre y finalmente tomó la decisión de que quería quedarse más tiempo en Colombia, porque desde el punto de vista de la formación filosófica encontró aquí en la Universidad de Caldas una buena oportunidad de poder continuar y ampliar su estadía. Entonces, la idea es poder fortalecer ese conocimiento que tenemos como universidades y ofrecérselo al mundo para estimular la movilidad entrante. Muchas gracias, rector Ceballos. Daniel, ¿tú querías hacer uso de la palabra, o el rector Schmidt? Sí, mi opinión particular es bastante escéptica al cambio de escenario. El otro día en otro webinario también preguntaban sobre el efecto de la pandemia sobre el cambio climático global, sobre qué comportamientos vamos a tener diferentes. Y yo creo que la ventana temporal es muy corta, o sea, si realmente va a haber vacunas para diciembre en producción masiva para abril, mayo del año que viene,
Hay vacunas en fase 3 de prueba que han resultado exitosas en monos, inclusive. La ventana temporal de este año solamente, y entrando en normalidad post vacunación en abril-mayo del año que viene, no es una ventana temporal suficiente como para cambiar radicalmente nuestras conductas. En biología hay un término que se llama preadaptación, que es un carácter que surge por una razón, pero después que es usada para otra cosa. O sea, el surgimiento del carácter no está destinado a lo que finalmente, para lo cual finalmente se utiliza. Yo creo que la pandemia lo que aceleró es mucho el proceso de la virtualidad. Aceleró porque nos puso en un nivel más alto a todas las estructuras educativas en ir hacia la virtualidad. Despega los contenidos un poco de la internacionalización en la fase de culturalidad, con lo cual uno puede hablar de una internacionalización de contenidos y otra que tiene que ver con la formación en la multiculturalidad y hacer un ciudadano del mundo, con lo cual también habilita un escenario de equivalencias e intercambios académicos en la red de virtualidad, y por otra parte seguramente va a tener otra dinámica la culturalidad. Ahora, no creo que estas nuevas herramientas no van a permitir dinámicas diferentes. Surgieron por la pandemia, pero van a permitir agregarse a la dinámica que tenemos, generando un nuevo escenario. No van a reemplazar el escenario anterior del todo porque, repito, creo que la ventana temporal no va a ser lo suficientemente amplia como para cambiar radicalmente nuestras dinámicas. Rector Schmitz, por favor. Sí, ojalá podamos compartir este optimismo de Daniel en el sentido de una pronta vacuna y la seguridad sanitaria y sobre todo para la salud de las personas. Sin embargo, yo creo que algo de eso queda en el posicionamiento de los países, de las regiones y de las ciudades. Los mapas de propagación de contagios de víctimas de esta pandemia están seguidos muy atentamente no solamente por los académicos, sino que también por los estudiantes. Y a la hora de elegir destinos, yo creo que igual va a quedar en la memoria lugares que están muy afectados versus lugares seguros. Pongo el ejemplo de mucho contraste entre, por ejemplo, Nueva Zelanda versus Estados Unidos. Entonces, esa imagen se va construyendo en la opinión pública. Y por lo tanto, más que nunca, es importante que también nosotros, como Latinoamérica, vayamos construyendo una imagen de lugar seguro como destino para alumnos extranjeros. Y eso implica no solamente continentalmente, sino que a nivel regional, a nivel de país o incluso a nivel de ciudad. Esta imagen se va construyendo y creo que es el momento de potenciar este trabajo colaborativo. Perfecto, muchas gracias, rector. Una pregunta que ha llegado también y que tiene que ver, hay bastante interés, entendemos desde ya con la estructura de trabajo que nos estamos dando y algunos temas que son de fondo. Hay preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con la flexibilidad curricular que deberíamos empezar a pensar para poder implementar y agilizar procesos de internacionalización frente a este escenario de complejidades. Yo ya ni siquiera me quiero referir a la pandemia, porque la verdad que parece ser un sustrato común, pero lo más incierto es lo que va a venir después, si es que hay un después en algún momento cercano. Quizás eso va a venir en un tiempo posterior y vamos a tener que lidiar con los efectos de la pandemia por largo tiempo. Pero también, por lo que vemos acá, hay mucho interés en
justamente en esta posibilidad de que las redes den lugar a una macro red, por decirlo de alguna manera, con todas las dificultades que eso tiene, con todas las inconveniencias que tiene enredar redes, permítame la expresión, pero al mismo tiempo lo que subyace y lo que se puede ver es un interés en algunos mínimos comunes, y eso ya se conversaba acá. Quizás esto dinamice o acelere procesos que se venían dando como diálogos. Hay estos encuentros que tienen que ver con los acuerdos transnacionales de reconocimiento de títulos, de lo que hablábamos antes, de favorecer las condiciones que en definitiva conducen a que los estudiantes puedan moverse, entre comillas, moverse más rápidamente y libremente. Se pone muchas veces como ejemplo Europa, con la Unión Europea y sus programas, ni hablar de Erasmus, que ha sido realmente como el faro que siempre se está mirando y se está echando de alguna manera en falta, pero al mismo tiempo como esta oportunidad que está surgiendo a partir de la contingencia, digámoslo de alguna manera, pudiese hacer que, superado el shock, que una vez que nosotros estemos de alguna manera como más claros cómo vamos a poder enfrentar en términos de recursos principalmente y en términos de política, una formulación de una internacionalización que sea comedida con los tiempos y con los desafíos y recursos con los que vamos a contar. Si alguno de ustedes tiene alguna reflexión o probablemente algún intento de respuesta respecto a esta posibilidad de espacios y a estos temas que apuntan a incorporar actores desde las políticas públicas. Ustedes, rectores, naturalmente tienen un alcance mayor por sus posiciones, por el rol que les cabe y la responsabilidad que les cabe, pero también desde las propias redes pudiésemos pensar, colegas, amigos, en ser más ambiciosos de pronto y quién sabe si podemos partir de una forma propositiva a avanzar a algunos estadios de interacción que conduzcan o que ayuden a confirmar procesos que ya se habían iniciado. Lo dejo ahí por si alguien quisiera tomar la palabra. Mariela, te veo ahí también. Marcos, ¿puedo? Sí, ¿Quién quiere tomar la palabra? René Brasil, ¿puedo hablar? O Mariela, por favor. Mariela había abierto su micrófono, por favor. Luego te doy la palabra. Bueno, René, muy, muy gentil de tu parte. En verdad, muchas gracias. Y para muy brevemente mencionar lo que Ready Perú se compromete, justamente lo puedo sumarizar citando lo que hablaron los dos rectores. Nosotros como Ready Perú estamos abocados a tratar de fomentar la investigación de manera internacional. Es ambicioso, pero eso resultó como un pedido de todos los miembros de la red a través de una encuesta, de un estudio que hicimos para saber qué priorizábamos. Y cito, como menciono al rector Schmidt, cuando dice la capacidad de adaptarse que debemos de tener. Y por otro lado, el rector Ceballos mencionó cuáles son estas oportunidades. En términos de investigación, puntualmente, que es el compromiso de Ready Perú, es capacidad de adaptarnos, los investigadores, a quizás dejar de lado las tradicionales formas en que preferíamos conectarnos con otros investigadores para escribir, para investigar, y encontrar precisamente las oportunidades que este tipo de circunstancias, el uso de las tecnologías, la parte positiva, que esto, como mencionó el rector Ceballos, quizás en otro momento no hubiera sido posible. Nuestro compromiso va a ser el tratar de hacer un trabajo de subcomités a nivel de las redes, donde cada una de las universidades en Ready Perú que estamos pensando trabajar líneas de investigación precisas para ir paso a paso. La primera, creemos que es la misión que tenemos todas en conjunto, que es en qué estamos en internacionalización y hacia dónde podemos ir. Entonces, esa sería una primera línea que podríamos trabajar juntos, estoy contactándome con publishers en Reino Unido que pudieran estar interesados en tomar como un special issue o como un llamado a trabajos que podría ser una primera línea de partida, y las otras las venimos trabajando con las universidades en Perú, en las áreas de ingeniería que son tan importantes para dinamizar este atascamiento que estamos teniendo ahora en la economía y resolver desde el área de salud
también muchos de los problemas, no solamente de la parte médica, sino los temas de salud mental que pueden estar inclusive agravándose. Entonces, rápidamente, esas son 3 líneas generales que en Ready Perú nos gustaría invitar a toda la red de la TAM para trabajarla con sus sugerencias. Recién estamos trabajando en una estrategia que de hecho va a ser valiosa con la participación de todos. Muchas gracias. Gracias, Mariela. René, te doy la palabra, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ustedes, Brasil, atravesamos un momento quizás complejo, delicado, difícil para el país, sin duda, para las universidades también, para la ciencia, por todo eso. El gobierno no gusta especialmente de nosotros, pero lo importante es que resistimos. Acá estamos, la importancia de la red, sobre todo en Latinoamérica, es para nosotros muchísimo importante, sobre todo en este momento. La opinión pública del país, al contrario, reconoce mucho más que antes la importancia de las universidades, la importancia de la educación superior, la importancia de la ciencia. Eso es muy importante. Es algo que no se podría no dejar de hablar con ustedes sobre lo que pasamos. FAUBAI, de todo lo que hablábamos ahí, de experiencias, de cómo vamos a pasar de movilidad física para movilidad virtual en distintos niveles. FAUBAI tiene un programa que ya existe hace algunos pocos años, pero ahora el programa BRAVE, que se pone en inglés, Brazilian Virtual Exchange, es el programa brasilero de intercambio virtual, y vamos a empezar el miércoles próximo, el 20, y se pasará siempre todos los miércoles, son los miércoles virtuales del Brave, con webinarios. Yo puse en el chat, y después vamos a poder, difundir mejor. El primero webinario justamente se pasará del programa Brave, será sobre el tema internacionalización en casa por intermedio de intercambios virtuales. Eso será en portugués, el primero. El segundo, el 27 de mayo, será en inglés, con otro tema. Y después el 3 de junio probablemente ya en español. La idea es de hacerlo en distintas lenguas, y les voy a enviar más informaciones, si no ya en el chat, la invitación para el próximo miércoles, el 20, sobre justamente internacionalización en casa e intercambios virtuales. Gracias. Todos invitados. Muchas gracias. Bueno, de esta forma estamos llegando al final. Hemos tenido prácticamente casi 2 horas de encuentro. Como les digo, es muy estimulante escuchar a los rectores, muy estimulante compartir con los colegas, recibir sus impresiones a través del chat. Lo que quiero que nos paremos de esta mesa virtual es con la idea de que tenemos una tarea que hemos asumido. Y este primer encuentro es una expresión de esta tarea, de compartir, de conocernos, de reencontrarnos, y como vimos antes, tenemos 6 grupos de trabajo que van a estar liderados uno por cada país. Por lo tanto, si ustedes pensaban que solo venían aquí a presenciar este encuentro, creo que se han equivocado. Los vamos a perseguir y los vamos a seguir para que se incorporen a los grupos de trabajo, porque lo que queremos es justamente pasar de la reflexión a la acción, y eso en el marco de cooperación. Si mis colegas no tienen alguna otra indicación, vamos a cerrar este encuentro. César, te doy la palabra de inmediato. César, adelante. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Marco, y un agradecimiento ahí muy fuerte a la postura y al análisis que desarrollaron los 2 rectores de Chile y de Colombia. Creo que muy interesante escuchar para nosotros los internacionalistas la postura de las máximas cabezas de las instituciones de educación superior en cuanto a su visión en estos temas de internacionalización. Siempre es muy enriquecedor ver desde la perspectiva de ellos cuáles son los nuevos paradigmas o los predicamentos o las áreas de oportunidad que se visualizan
a ese nivel, que es distinto al nuestro, si podemos coincidir en ello. Y me gustaría cerrar con un comentario muy conciso. Creo que esta brillante iniciativa que de nuevo celebro por parte de LEARN Chile y de RCI Colombia, que nos ha agremiado a las demás asociaciones, creo que se abre una puerta de colaboración muy importante y que va a ser importante reafianzarlo con trabajo, con acciones muy concretas, como ya se ha planteado en la presentación que amablemente describió Sandra. Sin embargo, creo que aquí cada asociación también podemos aportarle en lo concreto con ciertas acciones. Y me gustaría, pues, o replicando el esfuerzo de René de Faubay, nosotros vamos a estar lanzando, como LANPEI, una serie de webinarios donde planteamos hacer un análisis desde la perspectiva global por medio de algunos de los, de los teóricos o de los representantes más importantes de la internacionalización de la educación superior, que ya hemos compartido en otros escenarios como el programa de Tomorrow, donde estuvo Hans de Witt con nuestros colegas de Faubay. Nosotros vamos a tener estos webinarios a partir de la semana que entra cada martes. El próximo martes 19 lo vamos a tener disponible. Creo que podemos hacer llegar esta información a través de los colegas de cada una de las redes, de Redi Perú, de RCI, de LEARN Chile, de Faubay y de FIESA, para que nos ayuden a invitar a los demás colegas. ¿Por qué se los comento? Porque en esta intención de estrechar los lazos de colaboración entre las redes, nosotros hemos decidido, por ejemplo, en este primer webinario, ir de lo global, pero aterrizarlo en este análisis con la perspectiva en América Latina, y hemos invitado pues ahí a Sandra, con el expertise y el liderazgo que tiene en Latinoamérica, para que sea una de las panelistas y replicar un poco este esfuerzo y empezar a hacer esos intercambios, ¿no? Entre asociaciones, entre los webinarios, donde compartamos las perspectivas desde lo que nos toca a nosotros representar a nombre de nuestras instituciones agremiadas. Eso sería solamente un comentario y, pues, de nuevo, agradecer mucho el liderazgo de ustedes, colegas, y reconocerles el esfuerzo. Muchas gracias. Gracias, César. Bueno, como bien dice César y como bien ha dicho René y hemos compartido, la verdad que la idea también de establecer este encuentro de redes es colaborarnos. Todos tenemos nuestras propias iniciativas. Daniel confiesa, Mariela tiene lo propio, Chile tiene lo propio. La verdad ha sido nuestra intención colaborarnos en la difusión, ser útiles unos y otros y también buscar puntos de convergencia, que es lo que hemos tratado de sintetizar en la parte central de este encuentro. Bien lo ha descrito Sandra en lo principal. Tenemos trabajo por hacer. Los rectores de alguna manera han cabalmente dado el marco que nosotros estábamos buscando para este énfasis del trabajo en común, y naturalmente es mucho más fácil hablar del trabajo que hay que hacer que hacerlo, pero allá vamos, con mucha decisión y con una propuesta que es transparente y que, como podemos ver, ha concitado mucha atención. Tenemos una base de datos ya con todas las personas que han participado, las personas de los respectivos países de los cuales están representadas las redes acá, pueden comunicarse con las redes, con sus colegas. Nosotros vamos también a estar enviando información y vamos a dar continuidad a este trabajo que tenemos por delante. Nuevamente, muchas gracias al rector Schmitz, rector Ceballos, a nuestros colegas de las redes y a todos a quienes han hoy día participado en este encuentro, y los estaremos convocando a futuras reuniones. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Feliz día. A ustedes muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y aquí estamos atentos a sus necesidades. Chao, chao. Gracias, chao. Bye, bye. Gracias. Gracias. Por esta iniciativa. Buen día. Sandra. Ya te hablo por el otro lado.